están? Hoy les traigo un nuevo video acerca del trastorno depresivo persistente. Quiero comentarles un poco cuáles son los síntomas y cuáles serían las alternativas de solución o las alternativas para tratar de equilibrar a la persona que tiene un trastorno de este tipo. Bueno, la principal característica, tiene dos principales características. Por un lado, el hecho de que la persona tiene un estado, por así decirlo, deprimido, triste, melancólico, pero lo fundamental y para poder decir que la persona tiene un trastorno depresivo persistente es que sea duradero, ¿sí? Es decir, es crónico. De hecho, se lo conoce también como trastorno depresivo crónico o también como distimia. Y cuando decimos duradero, ¿de cuánto tiempo hablamos? No unas semanas ni un mes, sino que estamos hablando de por lo menos mínimo 2 años. ¿Sí? Estamos hablando de que la persona al menos tiene 2 años en el que se encuentra con un estado de ánimo bajo, ¿sí? Generalmente los primeros síntomas del trastorno depresivo aparecen incluso en la infancia, nada más que en la infancia no necesariamente la persona o el niño en este caso va a decir o va a manifestar que se siente deprimido, sino que se siente generalmente irritable, ¿sí? Y lo notamos con un estado de humor irritable. También en la adolescencia se pueden presentar los primeros síntomas y después ya en la adultez como que aflora con unos desencadenantes que normalmente los tenemos, ambientales, que pueden hacer que los síntomas afloren y se hagan más evidentes. Bueno, ¿cuáles son esos síntomas? La melancolía, justamente, la tristeza, una sensación de vacío interior que acompaña normalmente a la persona, normalmente digo en el sentido de que es persistente, una sensación de desesperanza hacia el futuro. Justamente una de las cosas que más caracteriza al trastorno depresivo persistente es que la persona piensa que no le va a ir bien en el futuro, y como que la mayoría de las personas que lo rodean suelen decir que esta persona es negativa, ¿sí? Es como pesimista, ¿sí? Su estilo en general para cualquier cosa que se le presente, proyecto, etcétera, lo ve con unos ojos de que no va a ir bien, ¿sí? Y normalmente dicen, no, yo soy realista y qué sé yo, pero en realidad es una sensación de desesperanza hacia el futuro. Otras características tienen que ver con su energía para el día, ¿verdad? Tienen un bajo nivel de energía, se sienten fatigados, se aburren fácilmente. Normalmente hay una pérdida incluso de la capacidad de diversión, o sea, no es que se divierten en situaciones. Hay una tendencia al aislamiento, pues no quieren compartir con muchas personas porque justamente eso los puede llegar a poner irritables. Y bueno, otras características tienen que ver como por ejemplo con el apetito. Puede haber mucho apetito o poco apetito, o sea, comen demasiado o comen muy poco. Y también alteraciones en el sueño, la misma cosa, o duermen mucho o duermen muy poco. Esa es otra de las características. Ahora, una vez que se tiene un diagnóstico, el diagnóstico se hace a través de escalas, de pruebas, de test, en donde se ve justamente cuáles son los síntomas que cumple y si hay o no otras patologías que podrían estar combinadas, ¿sí? Lo que nosotros le decimos comórbido, es decir, que va acompañando otra patología, como por ejemplo la ansiedad o como por ejemplo los trastornos de la personalidad. Bueno, una vez que tenemos el diagnóstico, se pasaría a lo que es la parte terapéutica, y en la parte terapéutica se trabaja de forma combinada. Siempre los tratamientos combinados son mejores, teniendo en cuenta que esta es una etiología probablemente genética, es decir, que lo traemos en los genes. Esos genes provocan una disfunción en nuestro cerebro, ya que nuestro cerebro
tiene unas células que se llaman neuronas. Esas neuronas se comunican a través de unos neurotransmisores y son los neurotransmisores los que encontramos alterados en estas personas que tienen trastorno depresivo. Específicamente la dopamina, la adrenalina, noradrenalina, la serotonina son las que suelen estar, o catecolaminas son las que suelen estar alteradas. Ahora, por eso es que la psicofarmacología puede tener resultados positivos, especialmente si es combinada con la psicoterapia, ¿sí? La psicoterapia justamente está dirigida a que los pensamientos que acompañan este trastorno depresivo se vayan modificando. De hecho, digamos que una de las mayores, de las terapias más con mayor efectividad es una terapia que se llama la terapia de Beck, que está dirigida justamente a reemplazar, a modificar los pensamientos que son irracionales y que generalmente están basados en una sensación, por ejemplo, de baja autoestima, de ineptitud, de culpabilidad. La persona se siente culpable por todo, etc. Y eso es lo que se empieza a reemplazar a través de la terapia. Además, se hace una intervención con relación a las actividades del sujeto. Entonces se le activa organizando sus horarios, organizando sus actividades, que incluya, por ejemplo, actividad física, etcétera, etcétera, y eso generalmente suele tener buenos resultados. También hay otras terapias, como por ejemplo la estimulación magnética transcraneal. Ya la tenemos acá en Asunción. Y, por ejemplo, ya se están haciendo este tipo de tratamientos en donde lo que se hace que es a través de una bobina se estimula magnéticamente las zonas cerebrales que tienen que ver con las zonas frontales y prefrontales del cerebro, y las células nerviosas se empiezan a activar y empiezan a trabajar como deberían de trabajar. Bueno, este es uno de los tratamientos también alternativos. Bueno, espero que les haya sido de utilidad el video. Y para cualquier consulta que tengan, pues pueden dejarlo aquí en los comentarios. Muchísimas gracias por seguirme. Hasta luego.